Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a una mujer a la que admiro muchísimo. Tiene una historia de vida extraordinaria, una persona resiliente y que puede mirar hacia el cielo y decir gracias cada día. Ella es inigualable. Julita, bienvenida a Conversaciones con Rocío Mesén. Muchísimas gracias, Rocío, por haberme invitado. Así que aquí estoy a la orden y dispuesta a compartir parte de mi vida y que las demás personas pues puedan oír qué es lo que uno puede hacer cuando está viviendo situaciones tan tristes como las que yo he vivido. Así es, Julia. La verdad es que la vida está hecha de historias y Así tenemos es. miles de recuerdos de cosas positivas, pero tenemos muchos momentos de quiebra, muchísimos momentos difíciles, historias de momentos que realmente han quebrado nuestro corazón. Julia, es tu historia y es la historia de Rocío y es la historia de miles de personas, de todas las personas en el mundo, porque precisamente parte de nuestro ser, nuestra humanidad, es enfrentarnos a esas situaciones y tener la posibilidad de encontrar una salida para poder construir un camino nuevo. ¿Quién es Julia Goodrich desde el principio de su vida y cómo es que ha llegado hasta aquí? Gracias, Rocío. Bueno, yo nací en 1945, ya voy a cumplir casi los 77 años. Eh, Nací de una familia normal y corriente. Mamá en un momento dado fue diputada y papá era un hombre pues muy estudioso, muy capaz. Tenía un cierto, se podría decir que una cierta afinidad conmigo en especial. Y bueno, fue una familia que ellos sí se divorciaron y yo me crié interna en el colegio de Sion y también con mis abuelitas porque mamá se volvió a casar. Y en aquellas épocas, pues, sobre todo estando uno en un colegio como el colegio de Sion, no era, no era bien visto, pues, que yo viviera con mamá en esos momentos. Entonces, viví con mis abuelitas a quienes amo y me dieron un ejemplo increíble de solidaridad, de amor, de caridad, de todo, ¿verdad? Y bueno, ahí me fui criando. Somos 5 hermanos. Hay uno que ya murió, que es Ronald. Los demás viven, gracias a Dios. Ya todos somos mayores y bueno, tenemos hijos, tenemos nietos, de todo. Eh, Estudié en la Universidad de Costa Rica un año nada más y ahí, acabando de salir del colegio, me casé por primera vez con un venezolano. Eh, Fue un poco difícil porque él todavía estudiaba aquí en Costa Rica, en la universidad también. Y se podría decir que yo empecé a trabajar en la Embajada de Venezuela siendo una chiquilla de 18 años. Pero para poder pues ayudarnos porque él no tenía más que una beca. Nos casamos y tuve a mi primer hijo.
Luis Francisco, una gran bendición de Dios, pero sí, el matrimonio no iba muy bien hasta que él ya se graduó y nos fuimos a vivir a Venezuela durante unos años. Luego me vine de Venezuela, ya casi separada de él. Él quería quedarse allá, yo me quería venir para acá, todas esas cosas, ¿verdad? En un país tan diferente, con diferentes costumbres, maneras de ver también, inclusive a la mujer. Y pues yo tenía muchas metas y muchas ilusiones que quería hacer, pero me era muy difícil allá en Venezuela sola. Entonces me vine para Costa Rica, embarazada del segundo de mis hijos y después el tercero, que ya lo tuve aquí. Pasé, Wow, perdón. eso es una vida como resumida, ¿verdad? Porque muy joven inicias a ser mamá. Ah, sí. Y es toda una experiencia. Esta Julita que es una tragaños porque la vemos, ¿verdad? Y además divina siempre, ella espectacular, pero Gracias. qué gran oportunidad en la vida de decir, ok, así es como empezamos. Y decimos una familia común y corriente, como la mía, como la de seguramente la mayoría de nuestra audiencia que decimos son familias comunes. ¿Sabes por qué común? Porque es la de uno, ¿verdad? Entonces Sí. uno la ve realmente que es algo como tan simple y la complejidad de la familia es impresionante. Julita, porque no estamos tan claros en la vida cuando estamos creciendo, pero es que no sé cuántos de ustedes que nos están escuchando piensan, tengo 5 hermanos como, o 10 o 18 como era la familia de mi papá, y pensar que cada una de las personas, cada uno de los hijos tuvo un papá y una mamá diferente porque son otras personas en el momento histórico en el que uno está creciendo. Entonces pienso en mi hermano mayor y pienso en mi hermano tercero y pienso en mi vida y digo, mis papás eran otros en ese momento. Es lo que nos estás contando, ¿verdad? Ese momento en el que solo es común para vos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cada uno tenía su historia y así nacieron tus hijos en una familia, en un espacio difícil de llevar, estando en otro país, estando solita. Esa era una Julia. Y la Julia donde nació el tercero, otra Julia con otra experiencia, con otras posibilidades. Y realmente no podemos decir cuál es mejor o cuál no es tan grato o si los momentos fueron más difíciles unos u otros, porque lo que son diferentes. Entonces, a nuestra audiencia les quiero decir este primer tip. Hay que vivir. Cada momento tiene su propia felicidad, su propia belleza y también su propio afán, su propia dificultad. Entonces, no podemos como pensar, este es el peor momento de mi vida. Tenemos que aprender a vivir el momento diciendo, este es este momento, este ahora, y de alguna manera tengo que abrazarlo para con las herramientas que tengo hoy poder decir, tengo que salir adelante con lo que estoy viviendo. Y si te faltan herramientas, esa posibilidad de encontrar en personas cercanas, en amigos, en aquella persona que de alguna manera se ha hecho parte de tu familia, aun cuando no es de sangre, posiblemente como tuviste tantos amigos en Venezuela, y bueno, y especialmente en aquel en quien creemos, podernos asir de todo eso para tener nuevas fuerzas y seguir, como Julián nos está contando, en este primer espacio de su vida, donde tan rápido tuvo que asirse a una historia y poder desarrollar su ser de mujer, su ser de mamá, su ser de esposa y seguir adelante. Y aquí nos cuentas, Julia. Sí, gracias, Rocío. Sí, fueron épocas un poco difíciles, ¿verdad? Porque fue hace muchísimos años donde había muchas cosas que no eran como ahora. Ahora el divorcio se ve diferente, ¿verdad? Que en aquella época.
Claro. Entonces, tanto el divorcio de mis padres como mi separación, la primera separación que fue con Rafael, el venezolano, también fue difícil. Me vine para Costa Rica sin nada, nada más que con mis hijos, porque él no quiso venirse, entonces yo me vine solita y empecé sola a ver en qué empezaba a trabajar, cómo iniciaban una nueva vida, cómo hacía con mis hijos, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ahí tuve el apoyo, sí, de mamá y de papá en alguna forma, donde yo empecé a trabajar con mamá en una agencia de viajes, nunca se me olvida, que ella inició, que se llamaba OVNI en aquella época, y ahí me empecé a cuestionar no solamente muchas cosas, porque como vos decís, la adolescencia es una época donde uno se cuestiona mucho la vida y se cuestiona el porqué de otras cosas, el para qué de muchas cosas. Pero bueno, ahí empecé yo aún muy adolescente, muy joven, perdón, ya no era adolescente, pero era muy joven, y empecé a trabajar con mamá, pero de un momento a otro, pues mamá decidió cerrar la agencia de viajes. Entonces yo me metí a estudiar, pero no pude seguir adelante porque con mis hijos y todo no pude. Y conocí a mi segundo esposo, que era un hombre político, era Julio Forero, y era un hombre pues 15 años mayor que yo, casi 16. Y la verdad es que siendo yo tan joven y acabando de llegar con los hijos y todo, pues verdaderamente para mí fue de grandísima ayuda. Fue un hombre a quien yo quise muchísimo, pero muy difícil también por la edad y por el estatus que él tenía, social y político, ¿verdad? Él era presidente del Banco Costa Rica, o vicepresidente, perdón, o estaba en la junta directiva. Y fue en la época de Daniel Oduber, y fue cuando mamá empezó a trabajar también con Daniel Oduber. Entonces, vieras que ahí se me abrió una puerta para poder trabajar en el periódico, en un periódico que yo llamé Periódico La Hora, creo que se llamaba, es que no me acuerdo, creo que sí, porque traía muchas ideas de Venezuela en cuanto al gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde tenían un periódico que hablaban sobre todo lo que hacía cada ministerio, y se ponían de acuerdo los ministerios para trabajar en conjunto. Entonces le di la idea a Daniel y me la aceptó, y empecé, imagínate, yo a esa edad con un periodista y a trabajar en ese periódico. Claro. Fue una época difícil, pero fue una época también en cierta forma muy, muy bonita. Pero aún así, trabajando en el periódico La Hora, me metí a estudiar decoración de interiores, que era lo que me encantaba a mí. En esa época se llamaba ESEMPI, con el señor Alvarado, y ahí empecé, y fue, bueno, realizada totalmente yo, ¿verdad? Y bueno, mis hijos empezaron a crecer, yo vivía cerca de mamá, tenía a mi hermana al lado, estábamos en una época así como de transición hasta que me casé, ¿verdad? Y ya casada nos fuimos a vivir a una casa que teníamos en Moravia, y bueno, de ahí empecé toda una secuencia, digamos, de momentos, unos buenos, otros malos, como todo matrimonio, ¿verdad? Sobre todo por la parte esta, digamos, política, donde yo tenía mucha responsabilidad a la par de mi esposo, y vivíamos pues también en reuniones políticas, estábamos con Daniel trabajando y con todo el equipo de Liberación, y ahí fue donde, desgraciadamente, yo podría decirlo porque tengo que reconocer mis errores, descuidé un poco a mis dos hijos mayores, que son Luis, que ya estaba estudiando fuera del país. Rafael estaba en el colegio, un excelente colegio,
no les faltaba nada. Ahí sí te puedo decir que era un hogar, eh, no era un hogar disfuncional, pero tampoco era, a mí nunca me enseñaron a amar o a ser afectiva. Ujú. Por el divorcio de mis padres y todo, yo no era como muy cariñosa. Y sobre todo que yo pensaba, y creo que todos los padres nos pasa, que cuando ya empiezan a crecer los hijos no necesitan tanto el cariño de uno, el afecto, el beso, el hola, el preocuparse, la inteligencia emocional, como decís vos, las habilidades emocionales, que los padres necesitamos tantísimo para poder reconocer en nuestros hijos también sus emociones y sus etapas diferentes, ¿verdad? Así es. Entonces, mi hijo mayor era un excelente estudiante, estaba, como te digo, fuera del país. Yo lo único que les pedía a ellos era que estudiaran bien, ¿verdad? Porque, como te digo, era un hogar que no le faltaba nada. Tenían todas sus necesidades físicas cubiertas muy bien. Teníamos el dinero para viajar, para hacer lo que quisiéramos. Entonces, pues yo creía que no le faltaba nada a mis hijos. Tenía el menor, que tenía en ese momento 7 años, Jorge Arturo, y en ese sí me preocupaba yo. A ese sí era como más cariñosa, como que me preocupaba un poquito más, estaba apenas empezando en el colegio Lincoln, y a Rafa se podría decir que lo descuidé en esa parte emocional. Ujú. Y Ese momento, Julita, tan indescriptible porque vos tenés toda la razón. Por un lado, ellos mismos, ¿verdad? En su adolescencia, en su crecimiento, en su padecer, el cambio, ¿verdad? Crean esa crisis que lamentablemente muchos hemos creído que es un momento dificilísimo, pero es que la diferencia entre una generación y otra es lo que se hace difícil porque no aprendemos a respetar los espacios de cada quien. No le preguntamos, ¿usted quiere que le dé un beso? ¿Verdad? ¿Le gustaría que exacto, le dé un abrazo? A mí me gustaría abrazarte. ¿Vos te sentirías cómodo que lo haga? Casi como una negociación permanente, que es a lo que invito a todos los adultos, a los papás, a las personas significativas en la vida de los adolescentes, de esos chiquillos que son 9 años y son preadolescentes ya y comienzan, ¿verdad? Especialmente en este siglo comienzan a decir, ay, qué pereza, ¿verdad? Ya viene tía fulana, ¿verdad? Que me besa todo. Pero por otro lado es ese deseo enorme de ser amados y de ser abrazados y especialmente de ser respetados, que es lo que hace que de una u otra forma ellos puedan llegar a tener vínculos significativos. Julia, así, vieras que no quiero pasar por alto algo que dijiste que me parece extraordinario para poder repensar. Cuando estabas conversando acerca de cuando saliste del colegio, entraste a la universidad y muy rápido te casaste y no pudiste seguir estudiando, quiero añadir, en ese momento no seguí estudiando porque estaba eligiendo otra cosa en la vida, eligiendo otro norte en ese momento. Pero después nos cuentas cómo es que volviste a estudiar, estudiaste interiores, que además, ¿verdad? Es fascinante porque es lo que anhelabas, es lo que te gusta, es lo que te da, desarrolla tus pasiones y adjunto estabas trabajando también, ayudando en los procesos políticos y haciendo familia. Sí, muchas veces vienen situaciones donde decimos, no todo se puede, pero resulta que son elecciones y vos hiciste muchas de ellas donde tenés muchas cosas que contar acerca de lo maravilloso que es poder desarrollar una carrera cuando a uno le gusta. Quisiera hacer énfasis en eso para decirle a los amigos que nos están escuchando, nunca es tarde. sí, Siempre hay segunda oportunidad. Tuviste segunda oportunidad respecto a una relación. Nunca es tarde. Uno puede empezar de nuevo.
Nunca es tarde para volver a ir al aula, para ir a matricularse ahora que hay tantas posibilidades virtuales para desarrollar sus proyectos personales, porque existen los proyectos personales y los proyectos de familia y no son los mismos. Necesitamos aprender que tenemos espacio para cada una de esas cosas, pero tenemos una situación donde muchas mujeres y muchas personas en general nos damos como de baja en nuestros proyectos personales porque estamos demasiado ocupados en los proyectos incluso de otros, ni siquiera de familia. Y dejamos de lado lo que anhelamos. Y de un momento a otro comenzamos a sentir vacíos y comenzamos a sentir qué es lo que estoy haciendo, ya no tengo espacio para mí, nadie me escucha, pero es porque yo no le di importancia, prioridad a eso que yo deseaba. O sea, nadie nos puede hacer daño si nosotros no lo permitimos. Y muchas veces prácticamente nos endosamos para que otro use mis espacios, para que otro use mis fuerzas. Entonces, somos responsables de nuestras elecciones. Y me encanta la forma en que nos lo traes a colación. O sea, cómo es que vos estuviste eligiendo en diferentes momentos y pudiste desarrollar tus proyectos personales, tus proyectos de familia. Y aunque nos estás contando que hubo momentos en los que sentías que estabas perdiendo la posibilidad de darle a tus hijos todo aquello que necesitaba, especialmente a Rafael, pero cada momento es diferente, por eso dije al principio, Luis, Rafael y tu hijo menor tenían diferencias muy importantes que tenían que ver también con tu historia. Entonces, qué importante, como dices, reconocer los errores que hemos cometido, primero para poder decir, sí, yo soy responsable. Segundo, para poder decir, bueno, ¿y cómo voy a solucionar esto? Porque tantas veces decimos, ay, estoy en esta situación, no salgo del mismo círculo vicioso y sigo cometiendo el mismo error siempre, casi como si fuera la forma de vida. Y la posibilidad es decir, si estoy cometiendo este error, necesito tomarme, ok, el tiempo para encontrar la salida y no seguir cometiendo el mismo error. Por sí, si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, ¿cierto, Julia? Así es, exactamente. Sí, vieras que como uno sabe, ¿verdad? Los niños más pequeños, uno cree que son los que más necesitan, pero también estos adolescentes necesitan mucho de los padres y del cariño de uno, ¿verdad? Y como te digo, te podría decir que mi hijo mayor fue un excelente joven estudiante, inclusive, como te digo, estaba con una beca, pero Rafa era un muchacho muy guapo y tenía ahí el montón de chiquillas, ¿verdad? En el colegio. Se había metido a karate, casi no lo veía porque cuando él llegaba yo estaba tal vez estudiando o haciendo dibujo arquitectónico o si no estaba en alguna reunión política y ya había acostado al chiquitillo, digámoslo así. Entonces, o ya estaba el pequeñito pues bien atendido. Y llegó un momento, Rocío, en que en un viaje, teníamos un viaje planeado para el cumpleaños de él, que él cumplía 14, y yo cumplía también al mes siguiente. Y entonces decidimos ir los tres a Estados Unidos, a Disney, con un grupo de mi prima y sus hijos, que todos eran muy unidos, éramos muy unidos. Y nos fuimos, pero yo castigué a Rafa y le dije, usted no va porque usted se quedó, por lo tanto usted tiene que quedarse, tiene que pasar las materias, es su responsabilidad, entonces tendrás que quedarte. Él tenía una novia a quien él amaba, imagínate, en esas épocas uno dice, ese, Amor eterno. sí, ese amor eterno, ¿verdad? Yo le decía que es ridículo, por favor, si tenés 14 años, ¿verdad? En cualquier momento tenés otra, a la chiquilla se la llevaban para Estados Unidos, entonces yo le decía, en cualquier momento la vas a ver.
yo minimicé mucho lo que él sentía, que es otra cosa que hacemos mucho los padres, minimizar los sentimientos de nuestros hijos. Para nosotros tal vez no tiene ninguna importancia, pero para ellos cualquier pérdida, cualquier fracaso, muchas cosas se les hace un mundo. Y aunque yo no te puedo decir que el suicidio tiene una sola causa, el suicidio es multicausal y multifactorial. Me fui para Estados Unidos y cuando regresé el día anterior fue muy duro porque él fue el que me respondió el teléfono y me preguntó que si le traía todo lo que él me había pedido, como todo niño de 14 años, ¿verdad? Y yo le dije, sí, claro, pero tenés que haber sacado las notas y haber pasado el año y todo, y no lo había pasado. Entonces él me dijo, mami, nunca más tendrás que preocuparte por eso. Yo lo tomé como diciendo, aprendió la lección, seguramente estudió, ya pasó, etcétera. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que al día siguiente, cuando regresé, en el aeropuerto estaba mi hermano Ronald, que en paz descanse, esperándome. Él trabajaba en relaciones exteriores y yo dije, bueno, viene por las maletas, ¿verdad? Pero no, resulta que llegó a darme la noticia de que Rafa estaba en el hospital porque había tenido un accidente. Yo creí que había sido que había tomado el carro como adolescente que es, que había chocado, cualquier cosa, pero ya camino al hospital, yo de estarle preguntando tanto, él paró el carro y me dijo, tenés que ser fuerte porque es que Rafa se pegó un tiro hoy en la mañana. Wow. Fue un golpe, yo no te puedo explicar, yo creo que para cualquier mujer, madre, es el golpe más fuerte que puede tener, que es la muerte de un hijo y sobre todo por suicidio, ¿verdad? En esa época ni se hablaba del suicidio, ¿verdad? Era y sigue siendo un tabú, pero en aquella época no se hablaba nada, ni salía en el periódico, ni nada de nada. Sin embargo, cuando llegué al hospital, Rafa todavía estaba vivo. Y una de las cosas, Rocío, que a mí más me dolió fue el estarle preguntando el por qué, porque seguramente la culpa me estaba comiendo, yo creo, ¿verdad? Entonces yo le decía, ¿por qué lo hiciste si tenías todo? ¿Verdad? Y nunca pude decirle a él que había una vida después de aquí, de esta vida, había una vida diferente, una vida espiritual, y que él tenía que soltarse porque él tenía muerte cerebral y los doctores decían que no había nada que hacer. Entonces, sin embargo, pues yo seguía a la par de él 2 días y mi esposo decidió dar los órganos que se los pidieron. Era un niño de 14 años, tenía los riñones perfectos, el corazón perfecto, los ojos, las retinas, en fin. Fue algo que yo recuerdo y lo voy a decir muy duro, pero yo sentía que me lo estaban como, no sé, como mutilando. Mutilando, no te podría decir la palabra, pero yo sí sentía como que ya no era mi hijo si me le quitaban todo, ¿verdad? Yo decía que le quiten, es para mí, fue para mí tremendo. En esa época tampoco se usaba esto de donar órganos y sin embargo, pues no tuve más que aceptar porque mi esposo firmó. Y bueno, ya Rafa murió, fue muy duro. No, cuando uno tiene una crisis de esta clase, uno no sabe cómo enfrentarla, no sabe cómo manejarla, cómo resolverla, porque no tenés salida, ¿verdad? Y así fue como yo terminé en un psiquiatra, empastillada. Mi hijo menor estaba en la casa de mi hermano, pero ya llegó a la casa. Tuve que decirle al doctor que mejor le hablara a él, a mi hijo, porque yo la verdad no sabía cómo hacerlo. Y bueno, la vida fue caminando poco a poco, día tras día. Yo recuerdo que yo veía por la ventana y decía, ¿cómo es que sale el sol? ¿Cómo es que la gente come? ¿Cómo es que la gente sale? El papá siempre quería que siguiéramos en el mismo estilo de vida y yo no quería. Por supuesto, no tenía ánimo.
Iba a una reunión y sentía que todo el mundo me volvía a ver a mí, que todo el mundo me tenía lástima, que la gente no se hallaba cómo preguntar. Hay tantas cosas después de un suicidio que fue muy, pero muy difícil. Y te puedo decir que más o menos a los 9 meses, yo estaba tan desesperada que una amiga mía llegó y me habló de Dios y yo le decía a ella que lo tenía desde pequeña, pero que no me había servido de nada, por cierto. Y ella me decía, no, es que conociste una religión, pero no a una persona. Tenés que conocer a la persona que te salvó y que puede ser tu Señor y que te puede liberar, sanar. Y bueno, empecé poquito a poco con ella a empezar a conocer a mi libertador. Y porque ya yo estaba por separarme también de mi esposo. Los hombres nunca sienten o no viven o no saben cómo responder a una pérdida tan grande. Y yo conozco muchos matrimonios que después de una cosa así, pues terminan separándose. Yo estaba muy dispuesta a separarme, pero después, aunque hay mucha gente que no me va a creer, pero Dios puso en mi corazón que no lo hiciera y no lo hice. Y a los 3 meses más o menos de estar yo conociendo con mi amiga un poco de la palabra de Dios, mi esposo murió. Wow. Él murió en un accidente de tránsito. Fue muy duro. Fue un 30 de diciembre. Estaba mi hijo cumpliendo años de muerto, el primer año, porque todo fue un año. Y ahí perdí también otra vez el control. Yo no podía entender cómo poder, es que los vínculos, ¿verdad? O el apego que uno tiene con un hijo y luego con el esposo, pues eran apegos muy fuertes. Pero gracias a Dios, yo creo que Dios me sacó del hueco y empecé a ver la vida diferente con mi hijo menor y a tener una esperanza. Yo creo que la persona que se suicida muchas veces no se suicida porque tiene ganas de morir, sino porque no quiere seguir viviendo como está viviendo. Y ahí es donde yo quedaba que no entendía qué fue lo que le faltó a Rafa, que tenía yo que darle a mi hijo menor para que no hiciera lo mismo, ¿verdad? Claro. Uno queda con un temor ahí. Pero bueno, empecé con mi hijo menor a trabajar diferente. Estaba con él todo el día, lo esperaba después del colegio, hacía tareas con él, muy diferente que con Rafa. Y también empecé a enseñarle quién era Dios, porque en el colegio le decían el huerfanito. Los niños son muy crueles. Y él llegaba a la casa llorando y me decía, mami, es que yo soy huérfano y además Rafa. Entonces yo le empecé a enseñar a Dios como padre, que él tenía un padre en los cielos que lo guardaba, lo amaba. Y así fue como empezamos a crecer los dos juntos en esta parte diferente totalmente de lo que ya yo había vivido en todos mis años anteriores, ¿verdad? Empezamos a conocer los dos del Señor Jesucristo. Yo respeto todas las religiones, ¿verdad? Y todas las personas que piensen diferente a mí, pero la verdad es que fue una época donde ya tuve libertad, paz. Te puedo decir que inclusive gozo, perdón, me perdoné a mí misma, perdoné a Rafa, perdoné a mucha gente, ¿verdad? Y empecé a vivir una etapa muy, muy diferente sola con Jorge Arturo, que es el menor, porque Luis se tuvo que devolver a estudiar. Y fue muy lindo esa época, Rocío, porque aunque estaba sola con mi hijo, tenía mucha paz. Y aunque no lo creas, todavía estaba yo, ya estaba casi vieja, yo decía vieja, ¿verdad? Pero, no, pero sí ya estaba de cierta edad y conocí a un hombre en una reunión, divorciado y que conocía mucho también de Dios
y empezamos a compartir un poquito más con grupos de amigas que ya estaban ahí a la par mía, que me acompañaban mucho por el momento como estaba pasando, porque aunque era bueno, yo tenía, te voy a decir, 1 año y medio de que había muerto ya Julio y Rafa, cuando lo conocí a él. Pero aún así, pues habían amigas muy cercanas que estaban conmigo. Dejé los grupos políticos, no se me olvida. Recuerdo muchos que me llamaban y me decían que siguiera trabajando, pero yo dije no, yo quiero estar con mi hijo y dejé la política, aunque la política es como familiar, ¿verdad? Porque mi mamá diputada y mi hermano Jorge también se metió en política y pues a mí me gustaba, la verdad es esa, yo no puedo decir que a mí me metieron obligada, me encantaba la política. Pero sí, no me metí más que nada por Jorge Arturo y fue una gran decisión porque él tuvo un duelo muy a la par mía y muy tranquilo y más que nada con Dios. Cuando conocí a mi actual esposo, porque me volví a casar, Rocío, imagínate vos todavía, tuve la No, oportunidad. qué maravilla. O sea, es que el amor no tiene que ver con personas, ¿verdad? Tiene que ver con las decisiones que tomamos. Y Así me es. parece maravilloso o sea, esa oportunidad, bueno, ya hablaremos de eso, pero imagínate, ese no es otra vez, eso es gracias, ¿verdad? A Sí, darte oportunidades, porque ¿cuántos no nos damos oportunidades por culpa, por miedo? Porque, ay, si me vuelve a pasar, pero vos sos una persona que tiene esa posibilidad, esa resiliencia, esa longanimidad que nos da precisamente la posibilidad de pensar, sí se puede, Julia. Y aquí sí, estamos hablando precisamente de esa otra vez, pero no es otra vez, es esa vez, porque no se trata de que y otra vez se casó y otra vez hizo tal cosa. No, no, no. Todo tiene su momento. Y sí. ese fue tu momento, ese momento en que pudiste reencontrar un camino para el amor también. Sí, fue un amor muy diferente, digámoslo así. Eh, Fue un encuentro muy lindo. Nos casamos y él, por supuesto, te puedo decir que se hizo amigo de mi hijo menor. Al mayor le costó un poquito también, ¿verdad? Pero aún así lo aceptó. Eh, pues nos casamos y decidimos los dos seguir con mi hijo pequeño, este, trabajando en él. Teníamos una quinta en Turrúcares y cuando Jorge Arturo empezó a crecer, ya empezó a decirme que guapísimo también, se parecía mucho al papá, era muy guapo. Y me decía, mami, qué pereza ir a la finca. Y es lo mismo que me hacía Rafa. Rafa nunca iba porque le daba pereza que llegaban los políticos a tomar unos traguitos y que llegaba la gente. Y él prefería quedarse con su novia y con sus amigos en sus fiestas. Entonces, para que Jorge Arturo no hiciera lo mismo, yo le empecé a decir, mi amor, invítate a un amigo y te venís para acá con él. ¿Y cuál fue un amigo? Rocío, tuvimos de un momento a otro, nos vimos con 60 jóvenes Wow. una vez al mes. Uy, qué lindo. Sí, empezamos campamentos con ellos, preadolescentes, que los padres tal vez, mi hijo los invitaba y los padres les permitían porque nos conocían, ¿verdad? Y fue algo tan lindo porque mi hijo creció acompañado de jóvenes muy sanos, Ujú. jóvenes que sabían su situación, pero que nos amaban a mi esposo y a mí, porque tuvimos que, ¿qué te puedo decir? Arreglar la finca para poder llegar a tener los 60. Claro. No era una finca que estaba preparada para eso. Pero bueno, la arreglamos, dejamos un apartamento que teníamos en Escazú y nos fuimos a vivir a la finca. Ay, qué Y, belleza. y mi hijo venía al colegio, tomamos un chofer y venía a dejar a mi hijo al colegio.
Y fue una época pero preciosa, él lo disfrutó muchísimo, tenía su equipo de básquet, tenía su grupo de jóvenes los fines de semana, los campamentos eran una vez al mes. Les enseñábamos mucho sobre Dios, oíamos muchos problemas con sus padres, oíamos problemas de preadolescentes, pero mi esposo había sido líder de jóvenes, entonces tenía la oportunidad de compartir con ellos muy bonito. Y ahí empecé yo también, como te digo, no solamente a sanarme, sino también a entender al adolescente en sus etapas diferentes y al preadolescente. Ujú. Llegó un momento en que ya él creció y, y ya nos teníamos que venir otra vez para San José porque él ya le daba pereza otra vez viajar tanto en la mañana y en la tarde, que se jugaba básquet, había que ir por él. Y mi esposo y yo seguimos con gente en un apartamento donde llegaban personas, les hablábamos de la palabra y ahí terminamos haciendo la primera iglesia que se llamó Centro de Victoria Cristiana, Ujú. con un grupo de gente amiga y unos pastores, y en fin, fue algo muy lindo. Y mi hijo ahí logró, casi se podría decir, con un liderazgo también muy bonito. Y realmente, bueno, recuerdo porque son tantos años de conexión, Julia, y lograron grandes cosas en medio de ese centro donde muchas personas encontraron una posibilidad, una salida, una construcción de un nuevo ser. Y creo firmemente que no hay absolutamente nada, no hay esas situaciones que pasen sin que, si le damos la posibilidad, nos lleven para bien. Todo nos ayuda a bien cuando realmente queremos encontrar el camino y el proceso adecuado para ello. Julia, voy a retomar situaciones porque es una, más allá de una historia, es, es una vivencia que tiene momentos en que me hace sentir que se me desgarra el corazón. Y he tenido, por un lado, la bendición de poder acompañar a personas que han tenido una situación de intento de suicidio o que más allá incluso han estado al borde de la muerte. Y bueno, los he podido acompañar a reconstruirse y salir adelante. Y cada una de esas personas a las que honro porque han querido y porque se han fortalecido y porque hay una oportunidad y hubo una oportunidad. Pero definitivamente lo que dices es una realidad. Es no querer vivir como estaban viviendo. Ese es un norte muy importante porque muchas personas no queremos vivir como estamos viviendo. No Sí. todas las personas llegan a hacer un intento o llegan a tener un acto, pero muchas personas también tienen eh, formas de suicidio pasivos, Ujú. ¿verdad? Cuando se dejan a sí mismos, cuando todo lo hacen por sobrevivir, por pasar, porque hay que comer, entonces hay que salir a trabajar, pues no me gusta nada. Hay tantas personas que de una u otra forma tienen relaciones así, tan tóxicas y que no se permiten a sí mismas poder ni siquiera decir, voy a darme una oportunidad diferente. Es más, ni siquiera lo quieren leer, ni siquiera quieren hacerse cargo de saber que lo que están haciendo es de alguna manera matándose a sí mismos. Sí, Entonces, pierden el propósito. así es. Entonces, es muy importante y especialmente porque nos estás contando la vivencia desde la madre. No está Rafa para decirnos, pero hay muchos Rafas que no están para contarles. Pero también hay muchas personas que estuvieron en un momento
en el que estaban definitivamente matando la persona que no querían ser. Y por alguna razón que solo le podemos preguntar en el día del encuentro a Dios, ¿por qué les dio la oportunidad? Bueno, pues a esas personas me dirijo también para decirles, si estás escuchando es porque tienes que pensar en lo que Julia nos está diciendo. O sea, si no quieres vivir igual, no hagas las mismas cosas. Tienes una oportunidad de empezar una nueva vida, una nueva forma, pero sobre todo no puedes dejar de pensar que todas las cosas te tienen que dar propósito, que te tienen que ayudar para bien. Y no se trata solamente de que el otro no me dio. O sea, Julia, bien decís, sentías que quedaron cosas pendientes, que le pudiste dar a Jorge Arturo otras posibilidades, pero es que te las diste vos. No es solo lo que le damos al otro, es que uno se da las posibilidades. Es que cada ser humano es responsable de la vida que le dieron para administrar. Entonces, qué importante decirles a los papás, sí, escuchen. Muchas veces decimos como si no hubiéramos sido adolescentes. Escribía por ahí en un artículo, ay, estos muchachos, ¿verdad? Que se ahogan en un vaso de agua. Y, o sea, no saben lo que es un verdadero problema. Ese es un verdadero problema, el que tiene el adolescente en ese momento. Claro, Nosotros no podemos minimizar lo que cada persona está sintiendo, ¿ok? Pero el otro punto es que no podemos decir, bueno, entonces ahora voy a sufrir con el adolescente el problema que está viviendo. No se trata de sufrir con ellos, sufrir es una condición que es electiva. El dolor es lo que tenemos que oír. ¿Qué es lo que le duele al adolescente y qué es lo que me duele a mí? Porque muchas veces lo que me duele como adulto, como madre, como persona que es responsable de un adolescente, es que yo me siento mal conmigo mismo porque creo que no le di, que no le estoy dando el camino, que no le estoy apoyando, que no estoy siendo consecuente con lo que esa persona necesita. Bueno, entonces es tiempo de hacer un alto y comenzar a decir de qué soy responsable y qué es lo que tengo que mover para que se haga el cambio. sí, Una cosita más, Juli, para tomar como ese montón de situaciones que nos trajiste. Y bueno, el duelo. El duelo duele. O sea, nosotros no podemos pensar que vamos a vivir un duelo sin dolor. El duelo duele. Toda pérdida es arrancar de nosotros apegos y afectos, amarres que teníamos, incluso creencias, idealizaciones de formas de vida, de relaciones que teníamos. El duelo duele. Y tenemos duelos así, todos los días. Pero claro, hay duelos como perder un hijo que es desgarrador. Un hombre que tenía una vida guapísimo, que tenía posibilidades y además es carne de mi carne. Por supuesto que tenés esa necesidad de sacar y poner y exponer todo ese dolor. Y vos decías, y necesité profesional y necesité psiquiatra y hiciste todo eso y aún así estaba el vacío y tenías amigos y estaba el vacío, pero le permitiste a Dios conocer el ser que te salva, el ser que te alivia, el ser que te abraza, no la religión, como decía tu amiga, porque somos seres que vivimos en creencias que nos, de una u otra forma, todos los conceptos que tenemos nos los transmite el otro. Pero hasta que nosotros lo hagamos vida, es que entendemos los conceptos. Y Dios es mucho más que una religión. Dios es realmente lo que vos le permitas ser en tu vida y vos le permitiste tener ese lugar en tu vida y que te diera paz, consuelo y que te diera una nueva oportunidad de seguir adelante con lo que sí tienes, con lo que sí está, con quienes estás viviendo. Y lograste además abrir un espacio para darle
a muchos la posibilidad de encontrarse a sí mismos, de encontrar amigos, porque súper importante en la adolescencia, los pares son, pero súper importantes y máxime cuando se pueden acompañar y pueden tener este grupo, ese tipo de campamentos y demás, que se los recomiendo a todos. Yo también tengo mi hijo que por la gracia de Dios ha tenido esa experiencia y agradezco a Dios esa parte de la vida y también los amigos que ha tenido, que ha podido acompañarse. Y a muchos les ha sido una posibilidad compartir con él y encontrar también un camino, porque todos necesitamos a alguien que nos salve, todos necesitamos un amigo que nos dé esa mano y todos necesitamos de un Dios que no fue el que nos enseñaron, sino el Dios que hace la diferencia en tu vida. Entonces, Julia, en ese momento, en ese momento las cosas son diferentes. En Así ese es. momento vos decidís continuar y seguir dejando de lado una parte de tu historia donde te llamaban porque podías de alguna manera acompañarte, pero vos decidiste, ya es tiempo de hacer otra forma de vida, otro encuentro. Y entonces es cuando logras tener esos espacios, sales de una casa y te vas a una finca donde le haces como casa del cielo para muchos, ¿verdad? Y pasa la vida, mantienes esa posibilidad, sigues trabajando y hoy estás aquí contándonos lo que hoy es el propósito de Julia. Sí, Rocío, verás que, así como estás hablando, yo quiero darle la gloria a Dios porque verdaderamente Dios hizo cosas maravillosas con esos chiquillos que todavía me escriben donde estén, me llaman de donde estén, ya están casados, inclusive tienen hijos y me los traen. En fin, fue una época muy linda, donde Dios hizo un proceso en todos esos muchachos que también tenían sus problemas, porque todo preadolescente tiene sus preguntas, sus cuestionamientos, sus intereses muy diferentes a veces a los de los padres. Y ahí fue donde yo fui conociendo poco a poco, además de que mi hijo lógicamente se crió en un ambiente muy lindo, tuvo la oportunidad también de decirme lo que quería, lo que sentía, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, que antes yo no le permití a Rafa por estar pensando tal vez solamente en mí, ¿verdad? Donde yo estudiaba, donde yo estaba también en la política, donde yo estaba en otras cosas, pero no le daba importancia a esas emociones, a eso a lo que él sentía y a lo que tal vez él quería decirme, y tal vez yo no tenía el tiempo. Yo creo que ahora los padres tenemos que pensar mucho en el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos, a oírlos sin criticarlos, sin juzgarlos, sabiendo que si nosotros sabemos lo que ellos están viviendo y pensando, es la forma más linda de ayudarles a pasar etapas también en la vida de ellos que son muy difíciles, ¿verdad? Jorge Arturo, por supuesto, empezó ya una época con una novia, eh, pero ya nosotros, Ray y yo, así se llama mi esposo, Raimundo, y yo ya teníamos una madurez espiritual y él también. Y entonces, además de que estudió, se fue ganó una beca también. Y para mí fue como otro duelo, porque era el menor que se me iba a un país que fue Estados Unidos, y yo sentía como que me estaban arrancando otro pedacito de corazón, ¿verdad? Claro. Y que yo decía, pero ¿por qué me lo van a separar? Yo no quiero que se vaya. Pero él estaba como buen joven, con mucha ilusión de irse a la beca, y yo tenía que soltarlo. Y en una ocasión yo le decía a Dios, ¿cómo es posible que se me vaya el otro? ¿Cómo me lo vas a quitar? Y el Señor en una ocasión me dijo que ahora el problema era entre él y mi hijo, que ya yo no tenía que llevarlo a la iglesia, ya yo no tenía que hablarle de Dios, no tenía que hacer muchas cosas, sino que podía hacerlo tal vez con otros, pero que llega un momento en que el joven tiene que tomar sus decisiones
y tiene que saber que lo que se le sembró de niño es el fruto que él va a dar en la adolescencia o en la juventud. Ujú. Y así fue. Mi hijo se fue para allá y cuando ya mi esposo y yo nos quedamos solos, fue cuando decidimos hacer la fundación, que yo creo que la conoces, Ujú. una fundación que se llama Rescatando Vidas. ¿Por qué? Porque empezaron a llamarme varias personas a decirme que tenían problemas con sus hijos porque me hicieron una entrevista como la que me estás haciendo, una amiga en Canal 7. Y se le ocurrió dar el teléfono de la casa. Entonces empezaron a llamarnos de todo el país y decidimos entonces mi esposo y yo que como ya no teníamos a los hijos con nosotros, empezar a ayudarle a otros. Por supuesto. Empezamos la fundación. La fundación ya tiene 23 años de funcionar. Mi esposo y yo tenemos 35 años de casados y ha sido un matrimonio maravilloso. Cuando uno decide obedecer a Dios y cuando uno decide seguir al Señor, es muy diferente, Rocío, la Claro. vida que se lleva, ¿verdad? Y entonces, y mis hijos casados, los dos muy bien casados, felices, con sus hijos ya grandes. Tengo ya una nieta que ya se graduó del INCAE, los otros que están en Estados Unidos ya están en universidades. En fin, no están conmigo, pero sé que Dios está a cargo de ellos. Ujú. Entonces, ahí hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Definitivo. Además, bueno, quienes me conocen saben que desde que anhelaba tener un hijo y Dios lo trajo a mi vida en el momento justo después de muchos años de espera. Y como lo esperé tanto, entonces pude decir, definitivamente Él lo trajo para que nos acompañemos, para yo acompañarlo en el proceso, pero no es mío, ¿verdad? Es de Dios número uno, es de la vida y es de lo que Él haga de su vida. Y me ha servido, Julita, para poder soltarlo desde muy pequeño, para que fuera a tener experiencias a otros países y demás. Y quiero decirle a la gente, usted tiene que entender que cada uno de nosotros le pertenecemos a la vida, tenemos una responsabilidad sobre nosotros. Cuando como mamás queremos de alguna manera sobreproteger a tal grado que queremos meterlos en una cápsula, bueno, imagínate, ¿verdad? Las cosas que pasan porque resulta que hijos metidos en una cápsula no pueden crecer, no pueden extender sus alas y volar muy alto. Y la verdad, fuimos creados para volar muy alto, porque nuestro propósito no es pequeño, es enorme. Y cuando vemos para atrás, Julia, y decimos, y vos saliste del colegio, y vos te casaste, y vos hiciste, y eras una adolescente realmente. O Sí. sea, según estamos pensando que la Organización Panamericana dice que la adolescencia incluso llega hasta más allá de los 25 años, imagínate. O sea, eras una adolescente teniendo hijos y teniendo que pasar a otro país y teniendo una experiencia de vida que fue la que te construiste en ese momento. Entonces, claro, nosotros creemos tener un saber, ¿verdad? Casi como de colmilludo diciendo, no, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. No, los hijos les corresponde construir lo que ellos quieran. Nosotros los acompañamos, los respetamos, sí. No, hay momentos en los que necesitamos decir de mi opinión al respecto, pero resulta que es necesario que les permitamos eso. Vos decías, ¿cómo verdad? También se va. Bueno, realmente se había ido el primero, se había ido el segundo en una forma diferente. Ahora le tocaba a Jorge, porque Jorge no llegó a tu vida para ser un bastón, llegó para ser tu hijo. Y él tenía derecho a esas alas igual que todos los demás. Así es que agradecido por la vida, por todo lo que Dios te permitió acompañarlo, sí, estuvo con vos, hizo con vos, pero Dios te dio además muchos otros chicos a quienes acompañar. Y eso es la ley de vida, que al final nosotros sí
tenemos hijos que podemos tener de nuestras entrañas, pero hay hijos del corazón también. Hay personas que nunca tuvieron la oportunidad de tener un hijo de sus entrañas, pero resulta que tienen un hijo del corazón. Unos porque adoptaron a hijos y otros porque los hicieron parte en el camino, ¿verdad? Llevando a esos adolescentes a tu vida. Y esta fundación que realmente es un regalo para la humanidad, rescatando vidas, responde a tanto, Julia, y han hecho una labor enorme, enorme, y le han dado lugar no solamente a las situaciones que viven otros, sino a enseñar, a educar, a poder compartir, a poder dar amor y esperanza por medio de la misma situación que vos viviste. Y es tan necesario. Y por eso es que estamos en este momento y quiero que compartas un poco de cómo puede la gente acercarse a la fundación, qué pueden esperar, que los invites al seminario que vas a tener ya casi en 15 días, porque, Julia, muchas personas están necesitando una ayuda, una compañía, este abrazo. Y como vos decís, es que ese abrazo lo necesita el niño, lo necesita el adolescente, lo necesitan los adultos también, siempre, pero son necesidades eternas. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, somos seres que necesitamos del amor de unos y de otros. Contanos un poquito cómo se acerca la gente a la fundación. Sí, la fundación, como te digo, tiene 23 años. Empezamos mi esposo y yo, que no sabíamos cómo empezar, la verdad, porque vos que sos psicóloga, doctora, sabes que la mayoría de las personas, pues lógicamente piden personas con un título, ¿verdad? Con una capacidad muy diferente. Pero nosotros lo que hicimos fue traer gente de otros países para que nos enseñaran qué era el suicidio. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros era darle la mano a cualquier persona que no quisiera vivir, que no tuviera esperanza, porque la primera cosa que se pierde es la esperanza en la vida, la esperanza de un cambio, la esperanza de que hay un más allá donde podemos ya descansar. Yo vivo pensando en la vida eterna que Dios nos trajo, ¿verdad? Y entonces empezamos mi esposo y yo a traer personas, yo empecé a estudiar lo que era el suicidio, del porqué del suicidio, que no tuve muchas respuestas, por supuesto. Ujú. Pero este señor Mitch Anthony, del cual tenemos un libro, él estaba en Estados Unidos y Jorge Arturo, que ya estaba en Estados, fue el que lo consiguió y le contó la historia de mi vida y le dijo que yo quería empezar aquí algo de prevención sobre el suicidio. Entonces él vino y no solamente nos dio los libros, sino que nos dio capacitaciones. Fuimos a la Asamblea Legislativa, al Colegio de Médicos, y empezamos poquito a poco a aprender. Después me llamaron de Uruguay para que fuera a dar también mi testimonio. Entonces fuimos a aprender, porque también hay asociaciones de suicidología, Ujú. de la cual en una de ellas yo soy la vicepresidenta del norte. Qué bello. Pero sí, vieras que fue muy lindo porque aprendimos mucho en Uruguay, en Argentina, fuimos a México, fuimos conociendo personas que ya tenían pues un caminar en este tema del suicidio. Inclusive yo hice un libro para profesores o personas que estuvieran lejos de San José, donde nosotros no pudiéramos llegar, y que ellos tuvieran por lo menos lo que eran las señales de advertencia, los factores protectores, qué es lo que hay que hacer con un adolescente, todo lo que yo había aprendido. Y de verdad, mi esposo y yo ya entonces decidimos ir a colegios y ofrecernos los dos. Y a veces íbamos hasta con un tele, ¿verdad? Y pasábamos Ujú. películas y cosas así. Y nos fueron conociendo y los amigos de mi hijo, que se quedaron aquí en Costa Rica, por supuesto, ya nos buscaban, ya dábamos consejerías, ya, y empezamos poquito a poco, Rocío, hasta que ya la fundación, pues yo creo que sí es conocida a nivel nacional como una fundación que da solamente prevención del suicidio y conductas autodestructivas, Ujú. porque el suicidio muchas veces es lento,
Así es. El joven empieza con cierta clase de conductas que hay que reconocer, hay que identificar, hay que hacer una prevención oportuna y rápida antes de que el muchacho pues siga pensando en esto de la muerte, sino que se le ayude en el momento que él necesita. Entonces, la fundación hace eventos, hace conversatorios, hace charlas, va a colegios, tenemos varios programas que no tiene nadie, que solamente la fundación los tiene, que vienen de otros países. Por ejemplo, hay uno que se llama Guardianes Informados, que es para jóvenes. Esa es una mexicana que me invita todos los años a que vaya a la casa de ella, muy linda, pero que ya a los 77 años como que te da perecilla viajar, ¿verdad? Pero sí, ella sigue siendo amiga mía y me dio este programa que lo tenemos nosotros registrado. Después tenemos prevención del suicidio, tenemos prevención de conductas autodestructivas para profesores, tenemos para padres de familia como una escuela para padres. En fin, hemos abarcado lo que nosotros llamamos el triángulo de la vida. Nos ofrecemos a los colegios para darles a los profesores, a los padres y a los jóvenes. Muy bien, excelente. Sí, porque es un triángulo donde los muchachos Claro. se desenvuelven, ¿verdad? Mucho. Ujú. Y ha sido una bendición. ¿Qué te puedo decir? Dios ha sido glorificado en todo momento. Y no sabemos cuántas personas, ¿verdad? El Señor les ha tocado el corazón y se han recuperado de tal vez de un intento o de ideas suicidas, ¿verdad? Ujú. Así es. Y bueno, ahí Es, está. es vida con propósito. Exactamente. Eso has encontrado en medio de todo, porque nadie puede negar el dolor que viviste. No. Nadie puede negar que se te desgarró el corazón, Mm, pero, pero no te quedaste en una cama empastillada, deprimida y muriéndote también, porque la vida continúa a pesar del dolor. así Entonces, es. convertir el dolor en una alerta, buscar el camino, es lo que te ha llevado hasta aquí. Así es que gracias, gracias, gracias por hacer de tu vida una bendición para muchos. Gracias por hacer de tu vida esta prosperidad y este gozo que definitivamente muchas personas necesitan, pero especialmente que vos estás disfrutando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuándo es el taller, Julita? Mira, tenemos un taller el 17 de septiembre porque el mes de septiembre es el mes a nivel mundial de prevención del suicidio. Ujú. Entonces, el 17 tenemos bullying y suicidio, que es lo que ahora se está dando entre los muchachos, en un colegio en Coronado, que es de un colegio que creo que es de vida abundante. Está Ujú. frente a la McDonald's. Yo tengo ahí Costa Rica Christian School. exactamente. Ujú, ujú. Entonces, ahí hay un auditorio, vamos a tener un cafecito, lo vamos a hacer en la mañana para que no llueva y la gente pueda ir tranquila, de 9 a 12 del día, con su café, y tendremos las dos charlas, la de bullying, que es cómo reconocer el bullying, qué hacer con el que recibe el bullying, qué hacer con el que hace el bullying, Ujú, ¿verdad? Y después, cómo el bullying también puede llevar a un muchacho al suicidio, que eso ha pasado, y ujú, tenemos testimonios. ujú. Entonces creo que va a Julita, ser bonito. ¿cómo se matricula la gente? Mira, tienen que llamarme al 8715-0551. En ese teléfono me piden la información, se los doy y ahí ellos hacen un simpe porque siempre hacemos las cosas tan baratas. Ujú. Entonces, es un simpe de 7,000 colones y entonces hacen un simpe y nosotros los metemos en un chat Ujú. y ahí después les estamos avisando para que lleven, pues es como un formulario de inscripción, Excelente, ¿verdad? excelente. Así que ahí estamos a la orden. Ok, entonces 8715-0551 para Exacto. todos los amigos que están interesados en ir a esta charla de bullying y suicidio, cómo evitarlos.
Julita estará compartiendo en 17 de septiembre 22. Así es que todos invitadísimos, yo creo que es tiempo de que podamos eh, ir más allá, aprender, es la necesidad de saber que en cualquier momento tenemos una persona al lado viviendo una experiencia donde podrías ser quien haga la diferencia. Así es. Julia, gracias, gracias infinitas. Se nos ha ido la hora rapidísimo. Sí, Gracias por este espacio que compartimos. Siempre bienvenida a mis espacios de trabajo y Dios te bendiga montones y también a tu esposo y a todas las personas que están colaborando. Quisiera dar las últimas palabras para nuestra audiencia. sí, bueno, quiero darte las gracias, Rocío, por la oportunidad. Eh, Creo que estás haciendo también una labor fuera de serie, ¿verdad? Dándole esperanza a mucha gente a través de historias de vida. Sí quiero decirles que es necesario que tanto el suicidio como el bullying, como ciertas conductas autodestructivas, podamos hacer un alto a todo esto que están viviendo los niños y los adolescentes. Y la única forma es conociendo, interesándose cuáles son las señales de alerta, las señales protectoras, qué es lo que hay que hacer si tienes a alguien al lado que quiere cometer un suicidio, cómo darte cuenta, cómo detectarlos para poder hacer una verdadera prevención y terminar con esta problemática tan grave que se está dando en nuestro país y en el mundo entero, sobre todo ahora después de la pandemia, ¿verdad? Así es, Así así que te lo es. agradezco muchísimo y ojalá de verdad que muchos quieran conocer para poder ayudar a otros. Gracias, Julita. Yo creo que es absolutamente necesario. Nosotros somos personas que podemos hacer la diferencia y realmente es increíble, pero cuando nosotros damos de gracia lo que hemos recibido, bueno, somos súper bendecidos. Así es que gracias por estar con nosotros, Juli, y gracias a ustedes, amigos, por quedarse hasta el final de este episodio con Julia, donde está compartiendo acerca de su historia de vida y de estas grandes posibilidades que nos da para que podamos aprender acerca del suicidio y cómo ayudar a otros. Y por Así. favor, nos encontramos el próximo miércoles en otro episodio. Dios los bendiga. Chao. Gracias, Rocío. Hasta luego. Encantada.